Soy Rogelio Campo Cardona y les doy la bienvenida a un nuevo video sobre fundamentación en química orgánica. En este video les voy a hablar del enlace de hidrógeno y tautomería aplicado a las bases nitrogenadas que hacen parte constitutiva de los ácidos nucleicos. El enlace de hidrógeno es una atracción especial a través del espacio entre átomos de hidrógeno ácidos de una molécula y puntos básicos de otra, o puede suceder en el interior de la misma molécula. Por eso hay enlaces de hidrógeno intermoleculares e intramoleculares. En este caso les voy a hablar de enlaces de hidrógeno intermoleculares. Esa atracción es una atracción de naturaleza electrostática, pero de una magnitud muy inferior a la atracción de los enlaces iónicos. Por lo tanto, esta no puede confundirse con una atracción iónica, pero la naturaleza es de naturaleza similar. Sabemos que los hidrógenos ácidos son aquellos enlazados a átomos electronegativos, y con mayor razón si esos átomos electronegativos están empobrecidos por hacer parte de nubes pi deslocalizadas. Ese enlace de hidrógeno tiene una energía variable de entre 1 y 10 kilocalorías por mol, de tal manera que puede ser alrededor de hasta 1/10 de la energía de un verdadero enlace covalente. La IUPAC aconseja escribir o representar o simbolizar esa atracción a través del espacio por puntos. Obviamente se trata de un espacio vacío en el cual hay una atracción especial que es medible por las distancias y por los ángulos y por las geometrías que son sistemáticos en los puntos donde se presentan los enlaces de hidrógeno. Sabemos bien que el ADN es una molécula helicoidal de doble cinta, y sabemos también que en una cinta hay unas bases nitrogenadas y en la otra cinta hay bases nitrogenadas que son complementarias. La atracción entre ellas, por lo tanto, la razón por la cual las dos cintas de ADN se mantienen atraídas mutuamente es por el enlazamiento de hidrógeno intermolecular. En videos anteriores hicimos mucho énfasis en las bases nitrogenadas y reconocer los puntos ácidos y los puntos básicos de las bases nitrogenadas. Recordemos entonces que el anillo de 6 átomos, de los cuales 2 son nitrógeno, se llama pirimidina. El anillo de 5 átomos, de los cuales 2 son nitrógeno, se llama imidazol. La pirimidina fusionada con el imidazol es la purina, y la purina con un grupo amino en posición 6 es la adenina. La pirimidina, el esqueleto de la pirimidina con 2 grupos carbonilo en 2 y en 4 nos da la timina y el uracilo, de tal manera que la diferencia entre timina y uracilo sencillamente es por la presencia de un grupo metilo. En el caso de la guanina, entonces de nuevo tenemos la purina, pero en la posición 2 tenemos un grupo amino y en la posición 6 tenemos un grupo carbonilo. Y en el caso de la citosina tenemos el esqueleto de la pirimidina con un carbonilo en posición 2 y un grupo amino en posición 4. Debemos recordar sobre aromaticidad que el número de electrones deslocalizados, que llamamos de la nube pi, o lo llamamos también resonancia, debe ser de 6, 10, 14, 18 electrones, es decir, número par, pero que no sea múltiplo de 4. Recordando toda esta parte, entonces nos podemos nuevamente enfocar en la adenina. Entonces tenemos claro que el nitrógeno en el amino de la adenina es donador hacia el sistema aromático. El que dona se empobrece. Este nitrógeno no es un nitrógeno básico y estos hidrógenos son ácidos. Este nitrógeno sí es básico.
en la timina, entonces una vez más tenemos el sistema aromático. El par del nitrógeno de la posición 3 hace parte del sistema aromático y en consecuencia el nitrógeno está empobrecido, de tal manera que el hidrógeno enlazado a nitrógeno en posición 3 es hidrógeno ácido. Los carbonilos son sacadores de nube electrónica, por consiguiente el oxígeno es un centro rico en nube electrónica. Por consiguiente, repasando, en la adenina tenemos hidrógenos ácidos en la posición 6 y nitrógeno básico en la posición 1. En la timina tenemos oxígeno básico en la posición 4 e hidrógeno ácido en la posición 3. Por consiguiente, ateniéndonos a lo que es el concepto de enlace de hidrógeno, entre las dos moléculas hay una atracción especial que se registra principalmente en estos dos puntos. Y esa es la razón por la cual adenina y timina forman doble enlazamiento de hidrógeno. Aplicando el mismo concepto en el caso de la guanina con la citosina, entonces en la guanina, en la posición 6 tenemos oxígeno básico, en la posición 1 tenemos nitrógeno empobrecido, o sea que su hidrógeno es ácido. En la posición 2 hay un grupo amino enlazado, pero ese amino tiene par deslocalizado, ahí hay donación pi, y en consecuencia este nitrógeno está empobrecido y estos hidrógenos son hidrógenos ácidos. Entonces ahora en la guanina tenemos un punto básico y a continuación dos puntos ácidos. En la citosina tenemos, por el contrario, en la posición 4 un grupo amino donador empobrecido, por consiguiente sus hidrógenos son ácidos. La posición 3 es un nitrógeno básico, la posición 2 es un oxígeno básico y en consecuencia tenemos el complemento perfecto. De nuevo, entre estas dos moléculas se registra una atracción especial entre el oxígeno de la posición 6 de la guanina con los hidrógenos del grupo amino de la posición 4 de la citosina. Simultáneamente el hidrógeno ácido de la posición 1 se atrae mutuamente con el nitrógeno 3 y simultáneamente el oxígeno básico de la posición 2 se atrae mutuamente con los hidrógenos ácidos de la posición 2. Analicemos ahora cuál será el destino de estas atracciones por enlace de hidrógeno cuando eventualmente, por ejemplo, en lugar de la timina se tenga otro tautómero de la timina haciendo parte de esa estructura. Recordemos que los tautómeros se diferencian en la posición de un átomo de hidrógeno y en la posición de un enlace múltiple. En el lado izquierdo tenemos entonces un tautómero de la timina. Si el nitrógeno es el átomo A, carbono y oxígeno son átomos B y C, ahora quitamos el hidrógeno de A, lo pasamos para C y ahora el doble enlace no estará entre carbono y oxígeno, sino entre carbono y nitrógeno. Este entonces es uno de los otros posibles tautómeros de la timina. La existencia de diversos tautómeros hace parte de la química natural. Si en lugar del tautómero mayoritario de la timina en un ácido nucleico se ensamblara otro de los tautómeros minoritarios de la timina, la relación de puntos ácidos y básicos, noten ustedes que ha cambiado. Mientras en el tautómero que escribimos inicialmente de la timina, el oxígeno de la posición 4 es básico, ahora en este tautómero la posición 4 es un grupo ácido. En la posición 3 la timina que escribimos como tautómero inicial tiene punto ácido, ahora en este tautómero tiene punto básico. De tal manera que la acidez y basicidad de estos dos puntos en este nuevo tautómero de la timina se han intercambiado. Y ahora en estas condiciones, este tautómero de la timina, en lugar de atraerse mutuamente con adenina, se atrae mutuamente con guanina.
base, punto básico de la guanina, punto ácido del tautómero de la timina, punto ácido de la guanina con punto básico del tautómero de la timina, punto ácido de la guanina con punto básico del tautómero de la timina. Noten entonces ustedes que un tautómero de la timina ya se enlaza es con guanina. Desde que Watson y Crick formularon la estructura de doble hélice para el ADN, también se tuvo la idea o la hipótesis de que algunos de los errores espontáneos en los procesos de replicación del ADN pueden deberse a la incorporación de tautómeros minoritarios de las bases nitrogenadas en la doble hélice. Esta es una de las posibles causas de los errores de replicación de ADN que conducen a mutaciones y a cánceres, aspectos que ya son propios del mundo de la biología molecular. Otro error espontáneo en los procesos de replicación de ADN documentado en la biología molecular y que conduce a reconocidas enfermedades tiene que ver con la presencia de timina, de dos unidades de timina relativamente cercanas en una molécula de ADN. Y como mostramos en esta imagen, al lado izquierdo tenemos el tautómero que reconocemos como tautómero mayoritario y al lado derecho tenemos uno de los tautómeros minoritarios de la timina. Y de nuevo entonces se da la posibilidad de un enlazamiento de hidrógeno entre el oxígeno de la posición 4 de la timina y un enlazamiento de hidrógeno entre el hidrógeno de la posición 3 de la timina con la posición 3 de la otra timina. Como las dos unidades de timina pertenecen a la misma cinta, el resultado es que cada unidad de timina se suelta de las respectivas unidades de adenina en la hélice complementario y en su lugar se da el apareamiento de dos timinas en la misma hélice. Eso implica que se forma un bache entre las dos hélices en ese sector y eso es el origen de uno de los varios errores de replicación, como ya se dijo anteriormente.